Buenos días, mi nombre es Luis Carlos Zamora y el día de hoy les voy a hablar sobre los transductores y la telemetría. Ok, primero que todo, ¿qué son los transductores? Nosotros vivimos en un mundo analógico. Lo que están escuchando ahora mismo es mi voz y la voz mía se manifiesta de manera analógica. Todo lo que nos rodea, las luces, la presión, la temperatura, todo lo que se pueda sentir y escuchar se manifieste de una manera analógica. Entonces, esas señales analógicas son magnitudes físicas, físicas analógicas. ¿Y cómo puedo yo interpretar eso? ¿Cómo puedo llevar todas esas sensaciones a una manera en que los dispositivos lo puedan leer? Pues mediante los transductores, que gracias a ellos nos ayudan a llevar esas señales en señales eléctricas capaces de que un dispositivo pueda interpretarlo, pueda leerlo y nosotros saber lo que o cuánto es lo que se está midiendo en ese momento. Por lo menos tenemos transductores como los termospares, el manómetro, que nos mide la presión y los gases. Tenemos los fotodiodos, las fotoceldas, que nos miden básicamente la luz solar o las luces en general. Al igual que los fotodiodos, los termopares nos permiten, no al igual realmente, porque lo que está haciendo es medir magnitudes físicas, pero en el caso del termopar, ellos miden lo que es la temperatura, al igual que los termistores, pero en este caso son en resistencias. Pasa esa temperatura en una resistencia. Y los termospares no, los termospares sí lo pasan a unas señales de voltaje, de corriente. Ok, pasemos a la otra. Ok, características de los transductores. ¿Qué necesita un transductor o cuáles son las características, sí, básicamente, de los transductores? Pues necesitan ser precisos o exactos para que cuando uno vaya a buscar la información que se quiera obtener de ese transductor, y ese resultado necesita ser preciso, lo más parecido a la realidad posible. Si tiene algún error, un error de medición, ya tendría una falla y ya no sería un resultado fiable para el usuario. Tenemos también que tienen que ser, otra característica es que tienen que ser sensibles, tienen que ser de una manera en la que cada movimiento o cada sensación que sienta alrededor el sensor, básicamente el transductor, tiene que medirla y de esa manera ayuda a que la fiabilidad del resultado de la medición sea muchísimo más exacta y rápida. Además, también necesita un rango para que delimite de que él está midiendo de X número, de X distancia, de X número hasta otro número. Necesita delimitar un espacio en el que el transductor va a trabajar. Necesita ser estable para que él pueda trabajar constantemente y sin la necesidad de estar constantemente en mantenimiento. Necesita ser pues básicamente sí, estable. Otra característica es el tiempo de respuesta. Necesita ser de un tiempo de respuesta rápido, veloz para el usuario, que una vez que
ellos, de que el usuario le pida una información, el transductor le proporcione esa información de una manera rápida, eficaz y confiable, para que no se pierda tiempo y sea mucho más sostenible a la hora de hacer el proceso. Por último, tenemos la repetibilidad. Ese transductor necesita ser de constante uso, necesita necesita ser constantemente manipulado para que se adapte a las normativas y pues ayude al usuario pues a que sea de mejor confianza. Ok. ¿Cuáles son los tipos de transductores? Pues hay transductores de temperatura, como ya dije antes, hay termopares, hay termistores, que son de resistencia, tenemos los transductores de presión, los de desplazamiento, los de fuerza, también tenemos los de sonido, que ya podría ser un micrófono, como aquí mismo. Puedo dar el ejemplo aquí mismo como esta grabación. Mi voz es una voz analógica que el micrófono del teléfono está interpretando, y mediante una corriente eléctrica que el teléfono interpreta con ceros y unos, él sabe o puede medir puede saber puede tener una idea de cómo va a ser esa onda a lo largo del tiempo mediante una serie de ceros y unos que le estoy proporcionando con mi voz. Y termistores de luz, que podrían ser celdas fotovoltaicas, pueden ser también fotodiodos también, que las celdas fotovoltaicas ayudan a que gracias a la luz, una vez que ellos la reciben, agarran eso y la almacenan para su uso, la almacenan y la convierten en voltaje para su próximo uso. Ok, ahora venimos con la telemetría. ¿En qué se basa la telemetría? Son básicamente en que tenemos un sensor, un transductor, que toma esas señales, todas esas señales físicas, esas señales de esas sensaciones, temperatura, presión, cualquier tipo de magnitud física, y la lleva con un transmisor de manera remota e inalámbrica hacia otro sitio, hacia un dispositivo de almacenamiento y procesamiento, y que gracias a un software de análisis él pueda interpretarlo y no puede interpretarlo, sino que el usuario tenga acceso de manera remota a la información que ese transductor, ese sensor le proporcionó. Ok, ¿cuáles son los componentes de la telemetría? Como ya expliqué antes, primero tenés el sensor, que toma todas esas mediciones en el campo, se queda ahí, y él es el que se encarga de pues traducir todas esas magnitudes físicas. Luego, mediante un transmisor, que ese es el siguiente componente, lleva esa información que el sensor proporcionó y la lleva hacia los receptores. Esos receptores son los que llevan esa información hacia las unidades de procesamiento y almacenamiento, ya sea CPUs, ya sean discos duros, ya sean cualquier tipo de unidad que le permita al dispositivo almacenar toda esa información que el sensor proporcionó. Y por último, el software de análisis. Esa computadora, ese CPU, lleva consigo un software que permita al usuario
acceder a toda esa base de datos que se almacenó dentro de esa unidad de almacenamiento, almacenamiento y procesamiento, y pueda tener acceso fácil, rápido y remoto a la información que se obtuvo en un principio con ese sensor. Ok, ¿cuáles son las características que tiene que tener la telemetría? Pues medición remota, lo dije antes. No siempre tiene que ser remota, realmente puede ser en cableado, pero tiene que ser de fácil acceso, tiene que ser veloz, como son la fibra óptica o cualquier otro tipo de telemetría, pero eso vamos a ir ahorita. Tiene que ser automatizada, es decir, que tiene que estar constantemente generando o transmitiendo información. Tiene que, por lo menos, si yo programo yo puedo dejar ese sensor en un sitio y yo la programo para que él constantemente me esté proporcionando información de manera remota, sin que yo físicamente, sin que yo a tiempo real tenga que estar pidiéndosela, sino que la programo y yo le digo que de tanto quiero que me llegue información, o constantemente hasta que yo le diga que se detenga. Tiene que ser automatizada. Por otro lado, también tiene que ser de transmisión a tiempo real. Tiene que ser, pues, una información que esté pasando en el momento. Tiene que ser flexible también y tiene que ser de escalabilidad, digo. Es decir, que se pueda trabajar con ella de manera a futuro, es decir, que se pueda construir sobre ese sistema principal e ir mejorándolo a medida que va pasando el tiempo. Y por último, también tiene que ser seguro y confiable. Claro, por supuesto que todo usuario quiere tener un resultado que sea lo más preciso a la realidad, y por eso es que necesita ser seguro y confiable. Y por último, tenemos a los tipos de telemetría. Tenemos el tipo de telemetría de radiofrecuencia, que puede trabajar ya sea con ondas VHF, UHF, transmisión con Wi-Fi. Tenemos las líneas telefónicas. También tenemos la telemetría satelital, que trabaja ya sea con ondas ultra high frequency. Y por último tenemos como ya dije antes, la telemetría de fibra óptica, que ella es, al menos ahora en los tiempos modernos, es de mucha importancia, ya que ayuda a que la información sea de manera rápida y concisa. No necesariamente tiene que ser inalámbrica, sino que mediante el cableado de fibra óptica se obtiene una información rápida y precisa de lo que está pasando a tiempo real en ese momento. Gracias y espero que les haya gustado.